Hola y bienvenidos de regreso al canal, mi nombre es Ani Méndez y el día de hoy quería hacer algo un poquito diferente. Verán, ¿no les ha pasado esta situación en la que están viendo un anime y dicen, no manches, la historia de este anime está muy buena pero no me gusta cómo termina, o los personajes de este anime me caen muy bien pero no me gusta cómo se está complicando la historia? Pues no se han preguntado qué tal si combinaran los elementos que más me gustan de diferentes animes para hacer un mejor anime. Pues eso es básicamente lo que voy a hacer esta semana. Mi misión esta semana es que voy a crear 3 animes que serían perfectos para mí con elementos de otros 3 animes. Por ejemplo, tal vez voy a tomar los personajes de un anime, el final de otro anime y el mundo de otro anime para crear mi anime perfecto. Entonces en el video de hoy voy a crear un anime de acción, un anime de comedia y un anime de romance, y quédense hasta el final porque al final igual voy a hacer una película de un anime. Entonces pues esta idea se me hizo interesante. Entonces si a ustedes se les ocurren unos shows de esta manera, pues tal vez mándenmelo en Twitter, y si tengo muchas ideas así, pues tal vez haga otro video. Pero pues bueno, empecemos. El primer anime que voy a crear es un anime de acción. Entonces en lo personal tengo ganas de ver un anime de acción que sea post-apocalíptico, ya sabes, en un mundo como el de Girls Last Tour, pero que tenga un poquito más de gente. Entonces creo que voy a poner el mundo de Girls Last Tour como el mundo en el que va a pasar este anime. Otro elemento que me gustaría que tuviera este anime imaginario sería la acción de un anime como Black Lagoon. Entonces este va a ser el segundo elemento, la acción de Black Lagoon. Obviamente los animes de acción ya tienen muy buena animación, pero este anime me gustaría que tuviera una animación aún más a otro nivel, algo así como Kaguya-sama. Obviamente en ese anime esa animación exagerada le ayuda a la comedia, este me gustaría que le ayudara a la acción, pero siento que un poquito el surrealismo que crean los animadores de Kaguya-sama tal vez le ayudaría a un anime de acción para ser más interesante que los que normalmente vemos. Esos son los 3 elementos particulares que me gustaría que tuviera este show de acción. Obviamente la historia y eso no lo estoy pensando mucho, tal vez si quieren que lo haga a futuro tal vez los pensaría más a fondo, pero definitivamente si le pudiera hacer una carta santa y pedirle un anime de acción me gustaría que tuviera estas 3 cosas. Entonces pues el siguiente tipo de show que me gustaría crear sería una comedia. Yo siento que para este anime me gustaría tomar el mundo e historia de un anime que me gusta mucho, pero siento que estaría chistoso cambiarle el tema al show, y este es Food Wars. Entonces básicamente para este nuevo anime me gustaría que fuera el mundo e historia de Food Wars, pero la diferencia es que esta vez va a ser 100% comedia, y siento que para lograr esto me gustaría que los personajes del show, en vez de ser los personajes de Food Wars, sean más personajes como de Konosuba. Ya saben, personajes que tienen muy buenas personalidades y que esas personalidades son los que llevan al humor del show. Personajes que los puedes poner en diferentes situaciones y que por sus propias personalidades y cómo sus personalidades interactúan una con la otra crean el humor. Siento que iría muy bien en ese tipo de mundo. Y por último, el último elemento que le añadiría sería que fuera un show de idols. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea, pero pues es Japón y es anime, entonces siento que mientras más ridícula sea la historia, más chistosa va a ser. Entonces si son personajes tan chistosos como los de Konosuba, pero son idols y están compitiendo en peleas de comida como a la Gordon Ramsay, siento que eso tiene mucho potencial de buena comedia. Entonces esa sería mi comedia perfecta si, como dije en el ejemplo anterior, le pudiera mandar una lista santa y me pudiera conceder estos deseos. Que digo, al parecer Kadokawa quiere hacer como 40 animes al año, entonces si les mando una carta con estas ideas, quién sabe, tal vez hasta lo adaptan. Pero bueno, continuemos con el siguiente. Ahora el tercer anime que crearía sería de otro género que igual veo mucho, que sería el romance. Yo siento que el primer elemento que le pondría a este anime es que sea tan tierno como Tonikaku Kawaii, que es uno de los animes más tiernos que he visto. Otro elemento que le pondría es que los personajes principales tengan una relación un poquito compleja, como tipo Blooming to You. No tiene que ser romance Yuri, pero obviamente, como dije cuando hablé de ese show, siento que por alguna razón los romances Yuri normalmente son un poquito más complejos los dos personajes que los romances normales. Normalmente los animes de romance normales siempre siento que un personaje es un poquito más simple para que la audiencia se pueda proyectar en ese personaje y que sea más como una fantasía o algo así. Siento que con el Yuri no hacen eso, entonces que sea una relación un poquito más compleja, o sea, que no sean personajes tan básicos. Y por último, muchos animes de romance como que luego tienen un final abierto, algo así, que es como un poquito frustrante cuando quieres ver cómo termina la historia. Entonces quiero que tenga un final muy satisfactorio como el de un anime como My Team Romantic Comedy. Obviamente no voy a mencionar qué pasa en el final de ese anime por spoilers, pero solo digamos que lo disfruté mucho. Entonces siento que si tiene un final como el de esa historia, disfrutaría mucho de este show. Entonces si tuviera que crear 3 animes, esa sería mi idea para qué animes crearía. Pero siento que otra pregunta interesante sería, si a un anime ya existente le tuvieras que crear una película, ¿cómo la harías? Estuve pensando mucho en qué anime le haría falta una película, y pues
aunque es una historia un poquito más reciente que obviamente tal vez a futuro sí tenga una película, yo siento que ahorita si me preguntaran qué anime me gustaría que tuviera una película, siento que mi respuesta sería Mushoku Tensei, porque siento que el mundo es muy interesante y muchas de sus aventuras como que te la podrías imaginar en vez de en capítulos en una historia de 1 o 2 horas y que todo esté encapsulado en esa película. Entonces yo siento que Mushoku Tensei sería el anime del cual tomaría la historia para esta película. Entonces ese sería el primer elemento que tomaría para esta película, que es la historia de Mushoku Tensei. Y ahora el segundo elemento lo voy a tomar de la película de Bunny Girl Senpai, y es que lo que he mencionado miles de veces, y es que esa es una muy buena película porque sabe cuáles son las fortalezas de una película. Muchas veces cuando ves una película de algún anime como que no es muy diferente de ver una temporada normal, o sea, dices, esto lo pude haber visto en 4 capítulos si hubiera sido lo mismo, pero con una película como Bunny Girl Senpai tú sabes que no hay ningún momento en la película en la que lo podrías cortar en episodios y tener la misma experiencia, porque si han visto la película saben de lo que hablo, pero hay momentos en los que si cortaras la historia porque acaba el episodio y te tuvieras que esperar una semana, estarías de no manches, qué pedo, ¿por qué hacen eso? Como que a veces si pasa algo muy cabrón en la historia no te quieres quedar con el suspenso. Entonces la película de Bunny Girl Senpai funciona porque todo pasa en esa hora y media, no te tienes que esperar una semana para tener respuestas. Entonces siento que por eso es una de mis películas favoritas, porque funciona como una película, y por eso quiero que esta película sea igual. No quiero que se sienta como solo 3 episodios de Mushoku Tensei o algo así, quiero que se sienta como un episodio muy largo o una sola aventura de principio a fin. Y por último, el tercer elemento que me gustaría que tuviera esta película es que sea una historia épica como Your Name. Creo que todos nos acordamos de la primera vez que vimos Your Name y qué épica se sentía esa historia, porque sentías que era algo que no habías visto en otras películas, sentías que era una historia con una magnitud más grande que las historias normales. Entonces obviamente eso es mucho pedir, pero me gustaría que la historia tuviera eso. Siento que es algo que ya se sentía un poquito con el anime, con por ejemplo cómo se sentía el peso de las decisiones de Rudy cuando la cagaba. Como que con eso el show hizo un buen trabajo de que la historia se distinguiera de otras historias genéricas. Entonces eso es algo que me gustaría que la historia de esta película logre, que la historia tenga algún elemento que le dé una magnitud que la eleve del nivel de otras historias más genéricas que ya hemos visto en otros animes. Entonces si pudiera por arte de magia crear una buena película de anime, eso es lo que yo haría. Pero pues bueno, este obviamente fue un video un poquito diferente a lo que normalmente hago, pero esta es una idea que tuve hace unas semanas, entonces tenía muchas ganas de hacerlo por diversión. Obviamente no lo planeé mucho y fue muy improvisado este video, nada más quería grabarlo para no quedarme con las ganas de hacer esta idea, pero pues obviamente si se les hizo interesante, pues tal vez estaría abierto a darles una mejor historia a estas ideas. Como que me gustó la dinámica de tomar diferentes elementos de diferentes animes, entonces obviamente si ustedes tienen una idea parecida, pues mándenmela por Twitter, estaría interesante ver qué se les ocurre. Y digo, hay tantos cientos de anime que ya existen que tal vez hasta me dicen, güey, ese anime literal ya existe, lo que describiste ya existe, y no me sorprendería. Y pues eso es lo más cagado del anime, que todas las pendejadas que dije son bien ridículas, pero admitámoslo, no nos sorprendería si vemos un anime con estas ideas que lo anuncian en 2 o 3 años. Porque créanme, eso fue lo más difícil. Por más esfuerzo que ponía, no se me podían ocurrir animes que no existieran. Se me ocurrieron unas ideas pendejísimas y de ahí me acordaba, no manches, ese anime ya existe. Entonces créanme, no lo subestimen, este fue un trabajo difícil. Pero pues bueno, eso es todo lo que tenía que decir hoy. Espero hayan disfrutado este video un poquito diferente. Mi nombre es Ani Méndez y nos vemos pronto.